Bienvenidos a Eros y Thanatos. Eros y Thanatos. Un podcast sobre amor y poder en la actualidad. Con Pedro Iniesta y Nina Fonseca. Escúchanos en todas las plataformas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eros y Thanatos, el podcast. Un proyecto que estamos iniciando con Pedro. Yo soy Nina. En este podcast queremos hablar del amor en el amplio espectro de su significado y también del poder, de la política, de la muerte, de la guerra y las consecuencias que tiene eso en nuestra vida diaria, ¿no? Cómo nos organizamos, qué está sucediendo, pues, y qué hacemos. Hoy vamos a hablar de Trump y el avance de la derecha, de sus aliados, los tecnobros, y vamos a ver qué ondas con México. Entonces, pues nada, nos arrancamos. Escuchen el programa, escríbanos sus jitomatazos que vayan teniendo a lo largo de nuestra charla. Y bueno, pues primero habría que preguntarnos si el retorno de Trump es realmente el regreso de la ultraderecha, digamos, más allá del saludo nazi que llevó a cabo Elon Musk en su discurso cuando Trump tomó la presidencia. Sin embargo, es evidente que hay muchos aspectos asociados históricamente a la ultraderecha, ¿no? Desde el tema xenófobo, desde el tema racial, desde el tema en contra de los migrantes, ¿no? Como uno de los primeros, pero por supuesto también otros aspectos como lo woke, ¿no? Hoy en día están muy concentrados tanto Elon Musk como Donald Trump, como otros personajes de la ultraderecha a nivel global, como Milei, por ejemplo, en ir en contra de la llamada agenda woke. ¿Qué es la agenda woke? Pues la agenda woke es la lucha por los derechos sexuales, reproductivos, de minorías, de diversidades, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando por supuesto, de la comunidad LGBT, pero por supuesto también de las mujeres y de otros distintos derechos alcanzados. Entonces, me parece que en términos de agenda es un poco más que evidente que Donald Trump es un personaje que está llevando a cabo políticas que históricamente o tradicionalmente se asocian a la ultraderecha. Podemos pensar en las políticas antimigratorias, efectivamente, y de las cuales están siendo afectadas personas que conocemos. Todas las personas tenemos familias en el gringo. También es cierto que hay personas, sobre todo migrantes de generaciones pasadas, que podrían incluso ser pro-Trump. También ese es un tema de las implicaciones que tiene el ascenso de la ultraderecha en el mundo entero, porque no es solo Trump. Creo que todos quienes estamos aquí seguramente sabemos de Trump, pero tenemos que considerar también Argentina, Francia, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en estos partidos en Alemania, lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Y sus reacciones, lo que está pasando en El Salvador con Bukele. Entonces es un tema que es global, es un tema que tiene implicaciones directas por las políticas antimigratorias, por la cancelación de un montón de avances en los derechos, que entonces todo parece como todo lo que se avanzó en 50 años se puede echar atrás y aplastar con un pie, porque además la precarización y el empobrecimiento que estamos viviendo, ¿no? La crisis económica de la que poco se habla, pero de la que todos podemos sentir en nuestros bolsillos, pues claro que también tiene que ver con el apoyo, ¿no? Es caldo de cultivo para que la ultraderecha y esos valores conservadores, ¿no? Que es también otra prueba de que la ultraderecha está en el poder, es Salinas Pliego diciendo a todos sus trabajadores que por favor dejen de hablar, de utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces hay todo un tema discursivo que está siendo súper fuerte, pero también hay un tema material real que estamos viviendo, y pienso político, cultural, económico. Podríamos pensar en cómo se retoma este término de tecnofeudalismo, ¿no? Hablando de eso y relacionándolo con la materialidad, lo económico, ¿no? Vemos que cuando Donald Trump toma protesta está acompañado por estos personajes llamados tecnobros, ¿no? Que son Elon Musk, Mark Zuckerberg, el dueño de Amazon y el dueño de TikTok, ¿no? Y están ahí en la toma de protesta. Es algo inédito que empresarios estén ahí. Sin embargo, pues es claro que la presidencia de Donald Trump está bastante comprometida desde
cuando recibió dinero de Elon Musk para su campaña. Elon Musk es el principal financiador de su campaña, y a partir de ahí Donald Trump se comprometió a meterlo hasta las sábanas, ¿no? Y lo convirtió en un funcionario honorario, ¿no? Está a cargo de la dirección de eficiencia o algo así, que es un término muy neoliberal, ¿no? Entonces, lo que habla de esta eliminación de la frontera simbólica entre lo económico y lo político, lo poco que podía haber en Estados Unidos, ¿no? Se difumina esta línea, y aparte esta declaración total de eficientización del Estado, ¿no? A partir del nombramiento de Elon Musk. Entonces es una clara profundización de la agenda neoliberal en un sentido de reducción del Estado, de eliminación de las ayudas sociales, también es evidente, y incluso de la cooperación internacional, como vimos recientemente el cierre de la USAID, ¿no? Entonces se está llevando a cabo una serie de políticas que sí apuntarían a que existe un cambio, una radicalización en los valores que emanan de la presidencia de Estados Unidos hacia la derecha. Me gustaría retomar lo que decías del tecnofeudalismo, ¿no? Porque si queríamos hacer este programa era justo para discutir, repensar y dimensionar desde distintos lugares, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, este libro que tú me compartiste, que ahorita no recuerdo el autor, tú lo retomarás. Varoufakis. Su premisa es que el capitalismo desapareció, esto no estamos viviendo una transformación del capitalismo como muchos pueden decir, y como luego hasta están estos memes bien chidos del Mexicans of late capitalism, y a veces decimos que es el capitalismo tardío, pero él dice que desapareció, que el capitalismo lo mató, que la causa fue la privatización del internet y las respuestas que han tenido los bancos y los gobiernos a las distintas crisis económicas, ¿no? Y habla de que el capital de ahora no es el capital de antes, el dinero, sino el cloud capital, que el mercado no es el principal actor, y el principal actor son las plataformas de trading, y que el poder lo ostentan pues quienes tienen la nube, ¿no? Y por eso vemos ahí a Zuckerberg, por eso vemos ahí a Elon Musk. A mí de lo que más me hizo sentido y por lo que me gustaría, pues bueno, me gustó leer ese pedazo y voy a leer el resto del libro, es cuando habla de que nosotros nos vemos reducidos a esta condición de siervos, donde contribuimos a la riqueza y al poder de la nueva clase dominante con nuestro trabajo no remunerado, además del trabajo asalariado que realizamos cuando tenemos oportunidad. Yo te decía hace rato que me parecía importante hacer este programa y hablar de esto para ir entendiendo cómo es nuestra participación, ¿no? En su momento Marx explicó la plusvalía y cómo el sistema funcionaba porque unos poseían los medios de producción, explotaban nuestra fuerza de trabajo y se quedaban con las ganancias de eso. Después Silvia Federici dijo, sí, eso está sucediendo, pero también este sistema funciona porque hay un montón de trabajo no pago, que es el trabajo de cuidados que se hace dentro de las casas. Y siento que en tecnofeudalismo, ya lo seguiré leyendo, pero eso me pareció interesante, como aportar y poner sobre la mesa todo el trabajo que estamos haciendo nosotras de manera no remunerada al tener que mediar nuestro trabajo y nuestra vida a través de las plataformas, ¿no? Como para trabajar tienes que pagar por una plataforma y esa es la renta de la que hablan, ¿no? Que donde está el poder y el dinero para estas empresas trillonarias es en la renta que implica que nosotros usemos esos latifundios digitales. Claro, pero pagar no nada más es con dinero, ¿no? Sino también pagamos con nuestros datos. Digo, las plataformas principales que ocupamos, Facebook, WhatsApp, se pagan con nuestros datos, porque son gratis, entre comillas, ¿no? Entonces, digamos, sí existe ahí una relación de poder en torno a los tecnobros con la información, ¿no? Y esto, por supuesto, le sirve a personajes como Donald Trump. No por nada le permite estar ahí a Elon Musk, porque al final la posibilidad y a Mark Zuckerberg y al resto, ¿no? La posibilidad de controlar el flujo de la información a través de las plataformas que tienen estos tipos, pues le dio la victoria, ¿no? O al menos
algo se dice de ello, ¿no? Sin embargo, yo pienso que hay una parte que es de esta política que es mucho bluff, ¿no? Que también habría que retomarlo. Y lo primero es esto de los aranceles, ¿no? Los aranceles es una medida que no necesariamente está buscando beneficiar a la clase popular, a la clase afectada por el neoliberalismo en Estados Unidos, que es lo que promete, ¿no? Al final promete regresar las fuentes de recursos a los norteamericanos. Sin embargo, en realidad es una moneda de cambio, ¿no? Y es una moneda de cambio para las burguesías nacionales, porque al final los aranceles a los principales que afectan son a los productores que están en determinadas áreas, ¿no? Las burguesías y pequeñas burguesías en el caso de las cosas como el campo, ¿no? Entonces, son amenazas que por supuesto afectan a la larga en una economía capitalista a la gran mayoría. No pensaba que esto que dices justo abona a la crítica que me comentabas a la idea de tecnofeudalismo, ¿no? Porque de pronto, y a mí una de las cosas que me saltaba es que si depositamos toda la idea de poder en esas empresas y en esas plataformas, ¿qué pasa con la materialidad de las condiciones de la crisis de la vida que sí estamos viviendo y que tiene que ver con los medios para la vida, conocidos o tratados como recursos naturales, pero que realmente no son recursos de nadie, sino que son los medios que se necesitan para que la vida exista y que están en una crisis? Entonces, como que por un momento se deja de considerar las afectaciones que implica esto, ¿no? Las afectaciones reales a las personas en términos migratorios, pero también las afectaciones a los mercados. Es decir, porque lo que dice este autor es un poco que el poder ya no está ahí en los mercados y en los poseedores de tierras o de medios para la producción. Y creo que ahí es donde encuentro limitantes, ¿no? Porque definitivamente hay todavía un montón de poder. A mí me pareció chistoso ver hoy que había muchas bicolas en la tienda y pensé, ¿será que está funcionando el bloqueo? Y es que al final también son esos mercados los que están financiando, ¿no? Y bueno, y él acepta que claro que son todavía ejercen poder, solo dice que ya no son la clase dominante. Pensaría en una frase que se ha repetido mucho, que es: Trump no es un loco, ¿no? La idea de Trump no es un loco, pues busca darle cierta racionalidad a las políticas, a las acciones de Trump, ¿no? Y una de esta racionalidad, por supuesto, es esta cuestión del bluff, ¿no? Yo la llamaría política de la escuela de Cambridge Analytica. No sé si te acuerdas de esta consultora del Reino Unido que en 2016 aparentemente le dio el triunfo a Trump, ¿no? Ellos fueron sus directores de campaña, ¿no? Retomaron un trabajo de redes muy, muy insistente. Tienen sus propias estrategias que no habían existido antes de Cambridge Analytica. Y cuando él gana por una diferencia de un 4%, me parece, o algo así, frente a Hillary Clinton, Cambridge Analytica se adjudicó ese triunfo, esa diferencia en la falta de resultados adecuados en las expectativas que se tenían a ellos, porque ellos dijeron haber movilizado el voto. Me parece que eso fue una campaña de publicidad por parte de Cambridge Analytica que se basó en el bluff. Ellos se adjudicaron una cosa que no necesariamente habían sido ellos los causantes, ¿no? Entonces, una victoria de un sujeto como Donald Trump, ¿no? Entonces, me parece que esa forma se hizo escuela y que a partir de ahí personas como Donald Trump han utilizado el bluff en la cotidianidad, ¿no? Hoy en día son los aranceles, pero lo ha hecho incluso con la migración, ¿no? Y si lo logra, si lo cumple, pues también sigue ganando, ¿no? En términos políticos. Trump es una persona que casi nunca pierde. Y eso es un poco peligroso. Justamente, hemos hablado hasta ahorita de que hay consecuencias y experiencias súper cercanas, la cancelación de todos los fondos con los que trabajan muchas organizaciones y muchos activismos en México, las consecuencias de todas las deportaciones, el sistema carcelario, países ofreciéndoles ser su cárcel, cancelación y prohibición de derechos, retroceso de derechos en los que habíamos avanzado 50 años y parece que llega y los aplasta con el pie. Entonces, eso sí está sucediendo, junto con el regreso y el avance de la ultraderecha en el mundo, pero también está sucediendo
sucediendo por el otro lado, que hay una construcción de narrativas y un discurso amenazante y aterrorizante que realmente no tiene toda la capacidad y todo el poder para ejecutarlo en términos otra vez materiales, ¿no? Porque China, o sea, esto es una guerra fría también con China, o sea, China tiene una cantidad de poder y China nos queda tan lejos que a veces se nos olvida todo lo que está sucediendo allá y todas las implicaciones que tiene. Y también es cierto que por más que se ostente así de poderoso y así de loco, si bien es cierto que no es un loco y que hay racionalidad y hay lógica y en lo que está haciendo, también sí es cierto que está llevando una construcción de narrativas hacia el polo más opuesto, porque eso también significa el avance de las derechas, la polarización de las opiniones y de las posturas, ¿no? Y siento que esto es un tema también súper importante porque va a tener implicaciones en nuestra convivencia, más allá de las acciones de Trump. Implica que las personas vayamos tomando posturas cada vez más enfrentadas, cada vez más confrontadas y por lo tanto como el individualismo metodológico o la individualización de las personas todavía se acentúa. O sea, creo que tiene consecuencias muy claras en cómo nos estamos relacionando y cómo nos vamos a ir relacionando. Y también creo que si bien hay que súper considerar el poder de la clase dominante y a la clase dominante que tal vez está muy relacionada con las tecnologías, también es cierto que no podemos dejar de considerar lo que está sucediendo en los mercados, en las farmacéuticas, en la guerra, en las armamentistas, porque también son súper poderosas esas empresas y también están teniendo un papel claro. Hay una paradoja, ¿no? Ahí en el retorno de Trump a la Casa Blanca. Al interior de Estados Unidos, Trump es evidentemente mucho más fuerte. Llega al poder con una mayoría indiscutible, ¿no? En las elecciones y también en el Congreso. Además, al interior del Partido Republicano también conquistó a mucha gente que no tenía anteriormente, ¿no? Como su mismo vicepresidente J.D. Vance o Marco Rubio. Entonces, internamente Trump es evidente que tiene una mayor fuerza. Sin embargo, no es el mismo Estados Unidos que en 2016. Tiene un menor poder económico relativo frente a los otros dos grandes poderes, ¿no? Se está hablando de un mundo multipolar, pensando en China y Rusia como uno de los principales competidores de Estados Unidos, ¿no? Hay otras cosas como los BRICS, por ejemplo, que también empiezan a amenazar en un sentido de hegemonía de la economía, una desdolarización, ¿no? El mismo Trump ha amenazado a las distintas economías con que si no utilizan el dólar van a recibir consecuencias. Entonces hay un Trump más poderoso en Estados Unidos, en un Estados Unidos menos poderoso. Quizás no tan menos poderoso como esperaríamos, y eso también puede ser peligroso porque echa coletazos, ¿no? Es parte de la política de los coletazos, de no hay nada que perder porque lo queremos todo. Claro, ni modo que no va a tener implicaciones para México, que uno de tus socios comerciales más importantes primero esté tomando esta política de bluff y esta política amenazante y luego también se lo esté cargando el payaso, pues también tiene implicaciones y como todo conflicto representa oportunidades. Yo pensaba mucho ahora que estamos hablando de la ultraderecha y pienso en lo que sucede con México y pienso en los tweets que hemos leído y las respuestas que hemos leído de Claudia Sheinbaum, que por supuesto que dan emoción si creciste ahí. Yo no sé las personas de la generación que sigue, pero supongo que da emoción si creciste, o sea, yo estudié ciencias políticas y este es un discurso que solo escuchabas en las universidades y que ahora ya lo toma Claudia y lo dice.
pero luego sabemos que tuvo ahí una llamada y todo se paró, pero a cambio pues mandó a un montón de militares a las fronteras, o sea, como claro que sigue ejerciendo presión y claro que esto presiona de sobremanera el gobierno de Claudia Sheinbaum porque implica elevar las expectativas hacia la izquierda y por lo tanto también seguir cultivando este caldo donde la ultraderecha en México también está creciendo y se va a hacer partido muy probablemente este año, porque aunque está creciendo como por distintos flancos, ¿no? Como con el PES, el Partido Encuentro Social, con México Republicano y por el otro lado con Verástegui y con Salinas Pliego, que están muy interesados también en hacer un partido. O sea, creo que hay consecuencias en las narrativas y en la cultura política que se está sucediendo en México, y hay consecuencias en la vida diaria de lo que vivimos en México, porque pues es un socio comercial sí o sí, y tiene implicaciones sobre qué va a hacer el gobierno más allá de los tweets para responder a esto y qué está haciendo para responder a lo que está sucediendo en el mundo y al crecimiento de poder de China, de otros países, pues. Y bueno, pues ahí me queda claro que este tema de los aranceles hizo que nos olvidáramos de algo que pasó hace poco. No que nos olvidáramos, digo, pero que le dejáramos de prestar un poco de atención. Es que los cárteles fueron nombrados terroristas por Estados Unidos. Esto ya fue aprobado por el Departamento de Estado. Y eso siempre va a tener consecuencias en nuestro país porque la política de drogas de México siempre ha sido definida por Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador representó un relativo regreso en algunas cosas de la cooperación, sobre todo las relacionadas con la DEA, limitó la actividad de la DEA. Y aunque es relativamente muy poco, ese tipo de cosas sí molesta a las élites norteamericanas, ¿no? Y tan fue así que salieron los 3 reportajes en contra de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente por el financiamiento que habría recibido del narcotráfico en las campañas de 2006, al mismo tiempo, ¿no? Recuerden esos tres. Y recientemente algo que hemos visto en los medios de comunicación, de nuevo la cuestión de las narrativas y la información que circula, es el reportaje del New York Times. De nuevo el New York Times hablando de una cocina de fentanilo, que básicamente es como tu cocina, como mi cocina, como la cocina de cualquier mexicano. Ese tipo de narrativas no es casual. Busca que a nivel global se piense que cualquier cocina de México es posible cocinar fentanilo. Y si existe una posibilidad de que Estados Unidos intervenga directamente, estará totalmente justificada por el fentanilo y el narcotráfico. Hoy escuché como también otros podcasts y otros videos para venir a platicar con ustedes, y uno hablaba sobre por qué no estamos sí estamos frente a la ultraderecha, pero no frente a un fascismo, y hablaban de que la democracia continúa, ¿no? Y justamente los puntos en común que encuentran las democracias progresistas y las ultraderechas, pues es el punitivismo, la cárcel. Y el tema de las drogas, por más que claro que Claudia esté respondiendo que ellos tienen la culpa con las armas y tal, no se está, y va a haber un retroceso y va a ser muy difícil que las políticas antiprohibicionistas y que la regulación avance, yo creo, en este contexto, porque es un contexto que refuerza la militarización, y ahí en el tema de la militarización parece haber un acuerdo entre muchos gobiernos, casi sin importar si son de derecha o de izquierda. Y habría que pensar mucho sobre eso, incluso en nuestra vida diaria, o sea, cómo seguimos apostando por el castigo en nuestras relaciones diarias. Pues incluso acusamos mucho a la policía, pero luego lo único que sabemos pedir es cárcel. Entonces, pues de nuevo, tiene implicaciones en lo personal, y lo personal es político. Pues sí, claro, pero pues hay una política. Justo me parece que Donald Trump pone en relevancia que no nada más son esas cosas de la vida cotidiana, sino que hay gente que tiene mucho más poder que nosotros, que afecta a nuestra vida cotidiana de maneras mucho más cabronas que nuestras contradicciones, nuestras contradicciones individuales. Entonces,
justo es básicamente el reclamo de la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha siempre nos reclama desde aparentes contradicciones individuales. Pues eso hay que rebasarlo. Hay que rebasar la idea de la congruencia como muy puritana que existe, ¿no? O sea, somos contradictorios y en el andar venimos, en el camino andamos. Y me parece que lo importante es retomar esta cuestión política macro, ¿no? Yo ahí pensaría que hay muchas cosas que ocurren por primera vez en este gobierno de Donald Trump, ¿no? Uno de ellos, a mí me parece que es la participación de personajes como Elon Musk, estos llamados tecnobros, ¿no? Y ahí, a mí me parece que no es casual que suceda esto en un momento donde en África, por ejemplo, están llevándose a cabo nuevos movimientos de liberación, ¿no? Que precisamente en la triada de las excolonias francesas que recientemente declaró su expulsión de la comunidad de países de África Occidental, me parece, no recuerdo cuáles son las siglas. Pues ahí precisamente existe mucha minería de litio, existe mucha minería de elementos que son necesarios para este tipo de tecnología que requieren los llamados tecnólogos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí pone en peligro, sí pone en riesgo el capital que tienen estas personas y por eso es que están reaccionando hoy en día. Por supuesto, falta mucho para que estos tipos dejen de beneficiarse de la explotación de recursos, pero definitivamente sí peligra el encarecimiento de esas tecnologías, lo que pues los pone en peligro frente a agentes como China, ¿no? Y ahí nada más para terminar, Elon Musk tiene una participación más allá de su aspecto ideológico, pues directamente está invirtiendo en la milicia estadounidense, ¿no? Entonces también esta cosa de la política del bluff, del decir yo soy bien poderoso y yo te puedo dar la victoria, precisamente busca intervenir en Estados Unidos para beneficiarse en términos económicos. Libre mercado no existe. Sí, creo que es más claro que nunca, aunque parece que no es claro para quienes siguen apoyando a las derechas y están en una situación de encarecimiento, o sea, de pobreza. Hay muchas personas latinas apoyando a Trump, pero creo que justamente eso es lo que mejor está funcionando para la ultraderecha. O sea, les está funcionando muy bien el gran avance ideológico y cultural que han venido cultivando a través de la religión en toda América Latina y el discurso conservador de la familia, pro vida, etcétera, y este discurso donde dicen que quieren todo esto es para hacer Great America Again, pero la realidad es que son fines comerciales, son intereses económicos y pues es muy claro y evidente si le rascas un poquito. Y pensaba también, hablábamos hace un momento de las consecuencias que tiene esto en términos del punitivismo, de la militarización y del retroceso en derechos. Y incluso esto que decías creo que habla un poco del individualismo, ¿no? Como cuando creemos que si tenemos actitud, si individualmente tenemos comportamientos y consumos según nosotros congruentes y responsables y bonitos y wokes, pues estamos cambiando algo. Pero eso es quitar el ojo de comprender que si la clase dominante está en el Instagram, no hay nada que puedas hacer en el Instagram más que divertirte y reírte un poco, pero pues que la organización tiene que salir de ahí, por más que, o sea, como que sí, como poner un ojo en que va más allá de tu consumo individual y que pero también que la organización está fuera de, pues no sé, fuera de esas plataformas, pienso. Yo creo que hay que calmarnos un poquito. Trump lleva a cabo una política de shock, ¿no? Esta política de shock es una política de guerra en la cual busca generar incertidumbre en la gente y afectar en términos emocionales directamente, ¿no? Yo le digo que es la política del delirio, la política de la ultraderecha, porque justamente más allá de estos valores abiertamente conservadores, xenófobos, con los cuales mucha gente puede simpatizar totalmente, hay muchos actores que lo viven de manera contradictoria, como por ejemplo los Latinos for Trump, ¿no? Donde la imagen esta que circuló de un latino que trae su playera de Latinos for Trump estando detenido por el ICE, ¿no? Entonces, me parece que es la política del delirio precisamente porque hay mucha gente que empieza a justificar a partir de puro delirio, de pura mentira,
el apoyo a Trump, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también ocurrió con el saludo nazi de Elon Musk, ¿no? Él lanza el saludo nazi y mucha gente no es saludo nazi, y él incluso empieza a generar confusión a través de su Twitter. A mí me llamó mucho la atención porque yo vi, después de ese saludo nazi, un montón de burlas por parte de Elon Musk, por ejemplo, publicando videos de Alejandra Ocasio, levantando la mano por cualquier gesto y dicen, esto es saludo nazi, esto es saludo nazi. Ahí evidentemente él no está comprometido en un término narrativo con la ideología nazi, en función de que puede un día decirlo, que hacer el saludo nazi abiertamente y después burlarse de la gente que lo llama nazi, ¿no? Digamos, es una forma mucho menos rígida de ultraderecha que lo que sucedía con Hitler, pero también tiene un sentido, y volviendo a la racionalidad, ¿no? El sentido viene desde justo esta lógica de generar un shock, de generar una confusión, ¿no? Esta cosa de que nos estemos peleando de que Hitler era de izquierda, ahora ultraderecha, de que sí fue un saludo nazi o no, ese es el objetivo. Entonces me parece que en términos prácticos es irrelevante si el señor levanta el brazo en su bienvenida, sobre todo si está llevando una política de exterminio, ¿no? Bueno, esperamos haber cumplido un poquito de lo que deseábamos el día de hoy, que era poner sobre la mesa cosas que están sucediendo en el poder, cómo afectan nuestras vidas, cómo construyen narrativas, qué podemos hacer frente a esas narrativas, qué implican esas narrativas, y también cómo eso está teniendo impactos en nuestra vida diaria, qué se está organizando frente a eso, qué se nos ocurre a nosotros frente a eso. Ojalá que nos puedan comentar ahí, enviar mensaje quienes nos conocen, contándonos qué les pareció este primer episodio. Para cerrar, me gustaría compartir la importancia de estar súper vigilantes del avance de la ultraderecha y tomarnos en serio la construcción de una cultura desde otro lugar, que no es la derecha y que no es el conservadurismo, pero que tampoco es un lugar tan lejano y tan polarizado, y que es un lugar más amable y que se encuentra más en el medio, pero no en el medio donde está la militarización, el punitivismo y la cancelación, sino en el medio donde está de verdad construir mayorías en movimientos políticos de largo alcance y de amplia gama, como creo que puede ser el tema laboral, el tema de las 40 horas. O sea, de verdad eso me parece importante, y estar vigilantes del avance de la derecha en México. Y síganos escuchando. Sí, pues para cerrar, a mí me gustaría simplemente pues concluir a partir del concepto tecnofeudalismo, ¿no? A mí no me gusta porque evidentemente pues como dijimos varias veces, pues omite como toda la parte material, ¿no? Se concentra meramente en la plataforma como un espacio de venta de trabajo y venta de información, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas que no toma en cuenta. Y segundo, porque diagnostica este fin del capitalismo. Para mí no me parece que sea un fin del capitalismo. Probablemente estemos en transición hacia un nuevo modelo económico dentro del capitalismo. Estemos superando el neoliberalismo, pero no de una forma necesariamente positiva, sino una forma en la cual se imbrinca la economía militar con la economía de guerra, con la economía financiera y con la economía de la tecnología en general, ¿no? Ahí por eso Elon Musk está invirtiendo en todos estos espacios, ¿no? Entonces yo no diría que es el fin del capitalismo, no creo que exista un nuevo tecnofeudalismo, sino más bien es un nuevo modelo económico que se está formando por parte de Estados Unidos, que está perdiendo hegemonía. Veremos qué pasa. Hasta la próxima.